Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el Pergamino del Tiempo. El día de hoy hablaremos sobre la historia de la civilización de Macedonia. Una vez que abarcamos las civilizaciones de la antigua Grecia, como lo fueron la minoica, micénica, helénica y persa, con esta culminamos la etapa de la antigua Grecia, por lo que es una historia fascinante que abarca desde sus humildes orígenes hasta su ascenso como una de las potencias más importantes del mundo antiguo. Acompáñame en este viaje y descubramos a esta increíble civilización. Macedonia se encuentra en la región norte de Grecia y estaba habitada por tribus bárbaras en la antigüedad. La civilización macedonia comenzó a tomar forma alrededor del siglo VII a.C., bajo el liderazgo de reyes semimíticos como Caraño y Pérdicas I. El verdadero punto de inflexión en la historia de Macedonia llegó con el reinado de Filipo II, quien ascendió al trono en el siglo 359 a.C. Filipo implementó reformas militares y políticas que transformaron Macedonia en una potencia militar formidable. Utilizando tácticas innovadoras y una diplomacia hábil, Filipo logró unificar las diversas ciudades-estado griegas bajo su hegemonía. El hijo de Filipo, Alejandro Magno, heredó un reino unificado y una maquinaria militar poderosa. Comenzó su campaña de conquista en el siglo 334 a.C., lanzando una serie de campañas militares audaces que llevaron a la caída del imperio persa. Alejandro conquistó un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, marcando el apogeo de la civilización macedonia. Macedonia adoptó un sistema de gobierno monárquico con influencias tanto griegas como orientales. El rey era el gobernante supremo, pero gobernaba con la ayuda de un consejo de nobles y generales. La administración provincial estaba a cargo de sátrapas que gobernaban regiones específicas del imperio. Aunque la cultura macedonia estaba influenciada por la griega, también tenía rasgos distintivos. La arquitectura macedonia, como el Palacio de Vergina, reflejaba la riqueza y el poder del reino. Sin embargo, la mayoría de las manifestaciones culturales se vieron eclipsadas por la influencia griega y oriental. La Guerra de los Sátrapas ocurrió en el contexto del declive del Imperio Aqueménida de Persia. Tras la muerte de Darío III en la batalla de Isos en el siglo 333 a.C., Alejandro Magno de Macedonia comenzó su campaña de conquista hacia el este, desafiando la autoridad aqueménida. La administración del imperio aqueménida estaba descentralizada, y los sátrapas, gobernadores provinciales, tenían un alto grado de autonomía. El gobierno centralizado de Darío III había sido desafiado por la creciente insatisfacción y los levantamientos en varias provincias. La Guerra de los Sátrapas estalló en el siglo 334 a.C., liderada por algunos sátrapas descontentos que se rebelaron contra el dominio persa y se unieron a las fuerzas de Alejandro Magno. Estos sátrapas vieron la llegada de Alejandro como una oportunidad para liberarse del control persa. Varios sátrapas se unieron a las fuerzas de Alejandro Magno durante su campaña en Asia Menor y el Levante. Consideraron a Alejandro como un libertador y vieron la posibilidad de establecer sus propios reinos bajo su protección. La Guerra de los Sátrapas fue una serie de conflictos y batallas en diferentes regiones del imperio. Algunas de las batallas más significativas ocurrieron en las provincias de Asia Menor, donde Alejandro luchó contra los sátrapas persas y sus aliados. A medida que Alejandro avanzaba hacia el este, derrotó a las fuerzas aqueménidas en batallas decisivas como la batalla de Gaugamela en el siglo 331 a.C. y la toma de Persépolis en el siglo 330 a.C. Estas victorias marcaron el colapso del imperio aqueménida y el fin de la Guerra de los Sátrapas. Después de la caída del imperio aqueménida, Alejandro Magno estableció su propio imperio, que se dividió entre sus generales después de su muerte en el siglo 323 a.C. Estos reinos helenísticos, como el reino ptolemaico en Egipto y el reino seleucida en Asia, surgieron del colapso del imperio persa. La Guerra de los Sátrapas marcó el final del imperio aqueménida y el comienzo de la era helenística en el Medio Oriente. La conquista de Persia por parte de Alejandro Magno tuvo un impacto duradero en la región, dando lugar a nuevos estados y cambios culturales significativos.
La guerra lamiana se desarrolló en el contexto de las luchas por el control del imperio de Alejandro Magno después de su muerte en el siglo 323 a.C. Varios de los generales de Alejandro, conocidos como diádocos, luchaban por la supremacía y el dominio sobre diferentes partes del imperio fragmentado. En Atenas, una facción liderada por Caridemo y Leóstenes, conocidos como los lamios, se rebeló contra el gobierno pro-macedonio y pro-ptolemaico de la ciudad. Atenas había estado bajo la influencia de Casandro, uno de los diádocos, y su control despótico llevó al descontento popular. La rebelión estalló en el siglo 323 a.C., cuando Caridemo y Leóstenes lideraron un levantamiento en Atenas contra las fuerzas pro-macedonias. Los rebeldes lograron tomar el control de la ciudad y declararon la independencia de Atenas del dominio macedonio. Los rebeldes lamios buscaron apoyo de otros diádocos que estaban en conflicto con Casandro. En particular, recibieron ayuda del general Tracio Trasíbulo, así como de Lisímaco, quien controlaba la región de Tracia. Casandro, alarmado por la rebelión en Atenas, reunió un ejército para aplastar la revuelta lamia. Marchó hacia Atenas con sus fuerzas, decidido a restaurar su control sobre la ciudad y castigar a los rebeldes. Se libraron varias batallas entre las fuerzas de Casandro y los rebeldes lamios. Las fuerzas de Casandro lograron algunas victorias iniciales, pero los rebeldes resistieron valientemente. Sin embargo, a medida que la guerra continuaba, la superioridad numérica y militar de Casandro comenzó a prevalecer. La guerra llegó a su fin en el siglo 322 a.C. cuando Casandro derrotó decisivamente a los rebeldes lamios en la batalla de Anfípolis. Tras esta derrota, los rebeldes lamios fueron aplastados y Atenas volvió a estar bajo el control macedonio. La guerra lamiana tuvo graves consecuencias para Atenas. Casandro restauró su dominio sobre la ciudad y estableció un gobierno más autoritario. Muchos de los líderes lamios fueron ejecutados, y la independencia de Atenas fue efímera. Después de la muerte de Alejandro Magno, su vasto imperio se dividió entre sus generales, conocidos como diádocos o sucesores. Cada diádoco recibió el control de una o varias satrapías, las provincias del imperio, y luchaban por expandir su dominio sobre otras regiones. Los principales contendientes en la guerra de los satrapías fueron Ptolomeo, que controlaba Egipto, Lisímaco, en Tracia, Seleuco, en Asia Menor y Mesopotamia, y Antígono Monoftalmos, en Anatolia. La guerra de los satrapías comenzó cuando los diádocos intentaron expandir sus territorios a expensas de los demás. Lisímaco y Ptolomeo se enfrentaron en Tracia, mientras que Seleuco buscaba controlar las regiones orientales de Asia Menor. Las principales batallas de la guerra de los satrapías incluyeron enfrentamientos entre los ejércitos de Ptolomeo y Lisímaco en la región de Anatolia y Tracia. También hubo enfrentamientos entre Seleuco y los otros diádocos por el control de Asia Menor y Mesopotamia. Antígono Monoftalmos, uno de los diádocos más poderosos, intervino en la guerra para expandir su propio territorio en Anatolia. Su participación alteró el equilibrio de poder y llevó a una escalada en el conflicto. A lo largo de la guerra, los diádocos formaron y rompieron alianzas en un intento de obtener ventaja sobre sus rivales. Estas alianzas fueron volátiles y cambiaron frecuentemente a medida que los intereses de los diádocos chocaban entre sí. La guerra de los satrapías fue una lucha prolongada y sangrienta que dejó a todas las partes debilitadas. Aunque no hubo un claro vencedor, la guerra contribuyó a la fragmentación y debilitamiento del imperio de Alejandro Magno, preparando el escenario para la ascensión de los reinos helenísticos. La guerra de los satrapías fue un capítulo importante en las guerras de los diádocos y en la historia del mundo antiguo. Demostró la complejidad y la ferocidad de las luchas por el poder en el periodo helenístico y sentó las bases para la formación de los reinos helenísticos que surgieron después de la muerte de Alejandro Magno. A medida que las guerras sucesorias continuaban, los generales de Alejandro establecieron sus propios reinos helenísticos en las regiones que controlaban. Estos reinos, como el reino ptolemaico en Egipto, el reino de Macedonia y el reino de Asia Menor, marcaron el comienzo de la era helenística. Los diádocos lograron consolidar su poder y establecer dinastías hereditarias en sus reinos respectivos.
Las dinastías Ptolemaica, Seleucida y Antigónida fueron las más prominentes, gobernando Egipto, Asia Menor y Macedonia, respectivamente. A pesar de su desaparición como una entidad política independiente, el legado de Macedonia perduró en la historia y la cultura de la región. Alejandro Magno se convirtió en una figura legendaria cuya influencia se extendió mucho más allá de su tiempo, y Macedonia dejó una marca indeleble en la historia del mundo antiguo. Así terminamos la historia de esta impresionante civilización, Macedonia. Es una historia de ascenso y caída, de conquistas audaces y ambiciones desmedidas. Su legado perdura en la memoria colectiva como un recordatorio de los altibajos de la historia humana. Si te ha gustado este video, no olvides de regalarme un like, suscribirte a este canal y compartirlo con tus familiares y amigos, para seguir descubriendo este fascinante mundo en el recorrido del camino del hombre. Nos vemos en un próximo video, hasta pronto.